Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, dice el punto 956. La intercesión de los santos. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Y aquí pone dos citas de dos grandes santos de la Iglesia, uno de Santo Domingo, las palabras que él dijo moribundo a sus hermanos. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte, y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Y también otra famosa palabra de Santa Teresa del Niño Jesús, en el momento también cercano a su muerte. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Se insiste más, pues, que todavía se profundiza más que lo dicho en el punto anterior. ¿Qué es lo que hace tan eficaz esa presencia o esa intercesión de los santos, de nuestros seres queridos en el cielo? Pues lo que le hace eficaz es la unión íntima que tienen con Cristo. Dice, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, por eso su acción, su intercesión, pues es muchísimo más eficaz que la nuestra. Si nuestra oración no es tan eficaz como la de ellos es porque estamos menos unidos a Cristo, porque oramos a Dios, pero nuestro corazón no está unido a Él como debiera estarlo, ¿no? Y entonces es un orar, pero desde un corazón dividido, desde un corazón que no está bien centrado donde debiera estarlo, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que hace que nuestra oración sea menos eficaz. Por eso el Señor nos reprocha, ¿no?, en el Evangelio: si tuvieseis fe, si estuvieseis unidos a Cristo como debierais estarlo, ¿no? Si tuvieseis fe, diríais a este árbol: arráncate de aquí y plántate en otro sitio, y os obedecería. Y si no es así, si vuestra oración no tiene esa fuerza, es porque no estáis íntimamente unidos a Dios. Y si Pedro caminó sobre las aguas, ¿no?, cuando Cristo le llamó, fue porque estaba unido íntimamente a Cristo, pero en la medida en que dudaba se empezó a hundir en el lago. O sea, es decir, es la unión íntima con Cristo la que hace que el poder de intercesión sea pleno. Y cuando el corazón no está plenamente unido, pues uno se encuentra con que su súplica, su intercesión, pues no tiene la eficacia que él hubiese deseado. Por lo tanto, se insiste en que esas intercesiones de los santos son mucho más eficaces. Su oración es mucho más eficaz. Nosotros a veces, pues, a personas que sabemos que son de Dios, les pedimos que recen por nosotros. Especialmente lo hacemos también con personas que han consagrado su vida a la oración, ¿no?, en los monasterios de clausura, y les encomendamos nuestras cosas para que oren por nosotros, porque suponemos que pueden ser personas más unidas, más estrechamente unidas a Cristo. Bueno, pues eso todavía tiene una aplicación mucho más directa a las almas que están en el cielo, cuyos corazones están ya purificados y están plenamente unidos a Dios, y su oración es mucho más eficaz porque parten de una situación de unión con Cristo mucho más directa. Ahora bien, aquí se hace una matización en el catecismo. Por medio del único mediador, es decir, las almas de nuestros seres queridos, ¿no?, que interceden ante Dios, especialmente las del cielo, pero también las almas de purgatorio, interceden por medio del único mediador que es Cristo. Hay un texto clave, ¿no?, en la Sagrada Escritura, que es la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, en donde dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús,
hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues que nosotros, por el hecho de que digamos que los santos que están en el cielo y también las almas de nuestros hermanos que se están purificando en el purgatorio, por el hecho de que digamos que están intercediendo por nosotros ante Dios, no por eso estamos quitándole a Jesús su puesto de ser el único mediador entre Dios y los hombres. A veces pues el mundo protestante le ha acusado a la espiritualidad católica de quitarle a Jesucristo ese puesto de único mediador entre Dios y los hombres, y han interpretado como que nosotros, cuando hablamos de que los santos interceden por nosotros delante de Dios, como que eso le quita a Jesús el puesto de ser el único mediador. También recuerdo que en este programa ha habido una llamada de algún oyente, pues también pidiendo como una explicación de cómo se entiende esto. La mediación de Cristo entre Dios y nosotros es una mediación única. Dios y el hombre tienen una distancia entre ellos por naturaleza tan infinita, tan inmensa, que solamente puede ser cubierta esa distancia porque Dios estableció un puente de comunión entre la divinidad y la humanidad en la encarnación, y al hacerse hombre, pues ese puente de comunión entre la divinidad y la humanidad es Jesucristo. Jesús es el único puente a través del cual podemos llegar a Dios. Ahora, dicho esto, pues hay que decir que Dios no ha querido salvarnos sin nosotros, sino que ha querido que participemos con Él del misterio de la salvación. Dios ha querido hacernos instrumentos también, instrumentos en la salvación, instrumentos suyos. Y si es un don inmenso el que Dios sea nuestro Salvador, todavía es un don más inmenso todavía el que Dios nos haga instrumentos de salvación. Eso es impresionante, ¿no? Muchas veces se ha dicho lo siguiente: ¿qué es más, hacer o hacer? ¿Qué es más, el padre que da la comida a la boca a su hijo o el padre que le enseña a su hijo a llevarse la comida a la boca? Es más hacer que hacer, ¿eh? Entonces, en ese sentido, no le quita a Jesucristo, no le quita el centro, el protagonismo, el hecho de que digamos que los santos interceden por nosotros en el cielo, porque interceden en Cristo, no al margen de Cristo, sino que el Señor ha querido asociarlos a su misterio de intercesión delante de Dios Padre. De la misma forma que también el Señor pues ha querido darnos su salvación a través de medios sacramentales, a través del medio de la Eucaristía, y a los apóstoles los ha asociado para distribuir la gracia de Cristo a los demás. Bueno, pues si eso lo ha hecho aquí en la etapa de la Iglesia terrena, la Iglesia peregrinante, asociarnos a nosotros, ¿no? Pues para ser instrumentos de donación de la gracia de Cristo a los demás, pues traspasados a la Iglesia celeste, todavía nos hace más eficaces como instrumentos de colaboración. Si resulta que aquí, estando limitados por todas las limitaciones que tenemos en la tierra, hemos sido y somos, ¿no?, instrumentos eficaces de Cristo para dar su salvación a los demás, ¿qué no será la Iglesia del cielo? Pues mucho más todavía, porque vivir las cosas más directamente unidos a Dios nos hace más eficaces. Por lo tanto, decir que Cristo es el único mediador, eso no es incompatible, no es contradictorio con decir que Jesús ha suscitado también intercesores, suscita nuestra intercesión. La suscita, y de hecho él dijo: pedid y se os dará, y él ha querido que seamos intercesores por nuestros hermanos. Cristo es el único mediador, Cristo es el único redentor, y sin embargo él suscita corredentores, él suscita intercesores, él suscita mediadores. Es como, imaginaros, como un conducto de agua por el cual pasa todo el agua de un pantano hacia una ciudad, y es un conducto inmenso, ¿no?, por el cual pasa todo el potencial del agua
desde el pantano hasta la ciudad, pero luego ese conducto de agua se va subdividiendo pues en tuberías más pequeñas que cada vez se dividen en más y en más ramificaciones hasta que llegan a nuestra casa, ¿no? Bueno, pues Dios también ha querido servirse de la intercesión de muchos santos o de seres queridos nuestros que incluso estando en el purgatorio interceden, etcétera, para que la gracia de Cristo, la única gracia de Cristo, llegue a todos nosotros. Él no oscurece, por lo tanto, la afirmación de que Cristo es el único mediador, no le quita su puesto central, el hecho de que hablemos de que también nuestros seres queridos son mediadores, ¿no?, ante nosotros, son intercesores ante nosotros. Además, acordémonos también de aquel texto de Colosenses 1:24, un texto también digno de meditar. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y uno dice, bueno, ¿y qué le falta a la pasión de Cristo? ¿Es que acaso Cristo no sufrió lo suficiente? ¿Es que acaso a Jesús todavía le faltaba en esa pasión sangrar más? ¿O todavía tenían que...? No es en ese sentido, evidentemente. Cuando San Pablo dice completo en mí lo que le falta a la pasión de Cristo, no se refiere a que todavía la pasión de Cristo tuviese necesidad de más crueldad o más sangre, no, sino se refiere a nuestra participación en la pasión de Cristo, es decir, a que también el Señor ha querido asociarnos a su salvación. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. El Señor quiere que tengamos un concurso en su salvación. Dios te salva a ti, y Dios quiere que tú te salves colaborando con ese don de su gracia. Las dos cosas son verdad. Igual que decimos a unos padres que han tenido un niño, ¿no? Podemos decirles, habéis tenido un niño, o Dios os ha dado un niño, y las dos cosas son verdad, a dos niveles distintos. Han tenido un niño y Dios les ha dado un niño. Las dos cosas son verdad a dos niveles distintos. Pues también aquí podemos hablar a dos niveles, salvando las distancias, como siempre decimos. Podemos decir, Dios nos salva y Dios quiere que nos salvemos. La salvación es un don de Dios, pero que Él no quiere darnos ese don sin el concurso de nuestra libertad. El que te creó sin ti no te salvará sin ti, dice San Agustín. Para traerte a esta vida no te pidieron permiso, o sea, Dios te ha creado por una iniciativa suya, pero para ir a la vida eterna Dios sí te va a pedir permiso. Dios sí te va a pedir tu colaboración. Allí no irás si tú libremente pues también no te asocias a ese misterio de salvación. Hay pues un concurso necesario por parte del hombre hacia la salvación, un concurso necesario. Y fijaros que esto pues especialmente si se tiene ya en esta vida, se tiene especialmente en el cielo, ¿no? Nuestros seres queridos en el cielo, incluso en el purgatorio, están intercediendo, están colaborando, están contribuyendo con la salvación de todos sus seres queridos en favor de los cuales interceden. El Catecismo ha traído a colación dos textos hermosísimos, ¿no? El de Santo Domingo, que dice, no lloréis porque os seré más útil después de mi muerte. Os voy a ser más útil desde allá arriba que desde aquí abajo. Y el de Santa Teresita, que dice, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Y el cielo, ¿no? La vida eterna, pues de tantos santos, pues está siendo pues una lluvia de rosas, como fue el caso de Santa Teresita, ¿no? Una lluvia de rosas, una lluvia de gracias que llegan a nosotros por la intercesión de tantos santos. Jesús se complace en ser solicitado por las almas de nuestros fieles difuntos. Jesús se complace, Él se goza de cuando nuestros seres queridos le piden en favor nuestro. Si Jesús nos dijo aquí, pedid y se os dará, ¿qué no será en el cielo? ¿Qué no será en el cielo? En el cielo ese pedir es mucho más conforme con la voluntad de Dios, no como aquí que a veces pedimos tonterías. En el cielo el pedir es mucho más conforme con la voluntad de Dios, y Dios se complace pues en que nuestros seres queridos sean instrumento de
de alcanzar gracias, ¿no?, para nosotros. Bien, lo concluyo diciendo sencillamente que fijaros que en estos tres estados de la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y la Iglesia peregrinante, estos tres estados de la Iglesia, pues ya os dais cuenta cuando los describimos que no incluyen como dentro de la Iglesia el estado de las almas que hayan podido cerrarse a la gracia de Dios y estén en el estado de condenación. Las almas que están en el estado de condenación eterna no forman parte de esa Iglesia, porque no reciben la vida de Cristo, porque por el ejercicio de su libertad se han cerrado a recibir la vida de Cristo. Y también, por lo tanto, esa ausencia tenemos que notarla, porque somos Iglesia en la medida en que recibimos del cuerpo místico de Cristo su gracia, desde la cabeza recibimos su gracia. En la medida en que nosotros hemos cortado, ¿no?, pues ese flujo de la gracia de Cristo, nosotros mismos hemos roto no solo con Cristo, sino con su Iglesia. Quien rompe con Cristo, pues rompe con el cuerpo místico de Cristo. Y entonces no existe un cuarto estado de la Iglesia, que es la Iglesia de los condenados. No, eso no existe, eso nunca se ha afirmado en la tradición de la Iglesia, porque es quien no está unido, ¿no?, a ese Cristo Salvador, él mismo se excluye también del cuerpo místico que es la Iglesia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.